Ya empezaron a grabar. ¡Fua! ¿Qué? Te charla. No sé quién hablaba así. El mío. Bueno, empecemos. Bueno, mi nombre, como ya se ve, Mati Quialbo. Soy estudiante de Ingeniería Química. Ahora soy del Centro de Estudiantes de la ABM y les voy a enseñar matemáticas, más precisamente la parte de trigonometría. ¿Qué es lo básico que tenemos que saber? Los tipos de triángulos que hay. Acá, bueno, ya les voy a decir bien qué dicen cada cosa, por si no se entiende. Tenemos tres tipos de triángulos: el escaleno, el isósceles y el equilátero. ¿Qué tienen de distinto estos triángulos? Que el escaleno tiene los tres lados iguales. Por lo tanto, va a tener los tres ángulos iguales. Internos, ¿no? El isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. Por lo tanto, va a tener dos ángulos iguales y uno desigual. Y acá el equilátero tiene los tres lados distintos. Bueno, pueden sacar la conclusión de que los tres ángulos van a ser distintos. ¿Qué tienen en común también? Que la suma de sus ángulos internos de cada triángulo, no importa cuál sea, va a ser de 180. Ponele alfa, beta, tita. La suma de esos tres van a dar 180. ¿Sí? Hay una particularidad con el triángulo escaleno. No, está mal. El equilátero es este y el escaleno acá. Bueno, equilátero y escaleno, ahora sí. La particularidad del triángulo equilátero es que, como tiene sus tres lados iguales, va a tener sus tres ángulos iguales. Por lo tanto, si tiene tres ángulos iguales, sería 180 dividido 3. Entonces, supongámosle, ¿no? 180 dividido 3, ¿cuánto da? 60 grados. Entonces, todos los triángulos equiláteros van a dar 60 grados los tres ángulos internos. Bueno, sabiendo eso, nosotros con lo que más operamos en trigonometría, no sé si alguien quiere copiar más. Nosotros con lo que más operamos en trigonometría van a ser los triángulos rectángulos. ¿Qué es un triángulo rectángulo? Un triángulo que uno de sus ángulos mide 90 grados, ¿no? Este cuadradito de acá significa que tiene 90 grados. No sé si se ve bien. Capaz que si me voy, ahí. Bueno, la particularidad de un triángulo rectángulo es que puede ser tanto isósceles como escaleno, pero no puede ser equilátero. ¿Por qué? Justamente porque uno de sus ángulos es 90 grados. Entonces, eh, lo que tienen los triángulos es que podemos operar y hallar tanto ángulos como sus lados, operándolos entre sí, digamos. Fija tu pantalla. No sé cómo fijarla. A ver. Ya se me fue. Ahí está. Bueno, ahí está. Lo mismo. Bueno, triángulo rectángulo. Podemos operar tanto con los lados como con los ángulos, ¿sí? Podemos hallar cualquiera de los dos, incluso usando los dos. ¿Cómo podemos hallarlo? Tenemos dos formas. El teorema de Pitágoras
Sí, sí, sí. El teorema de Pitágoras, que varios deben conocer, que es la suma de los catetos al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado. ¿Cuáles son los catetos y cuáles son la hipotenusa? Los catetos son los lados que conforman al ángulo recto, ¿sí? Y la hipotenusa es el lado que sobra o el lado que está opuesto al ángulo, ¿no? Ahora, también hay otra forma, que son las funciones trigonométricas. Las funciones trigonométricas son el seno de cierto ángulo, el coseno del mismo ángulo y la tangente del ángulo. ¿Sí? También está el, la secante la cotangente y la cosecante. ¿Qué son estos tres? Son la inversa de cada uno de ellos, ¿no? La secante es la inversa del seno, la cosecante es la inversa del coseno, y la cotangente es la inversa de la tangente. Bueno. Podemos decir que el seno es igual eh, a la división entre el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno, el cateto adyacente, sobre la hipotenusa, y la tangente la escribí. Preguntan acá si la cosecante. Perdón. La cosecante no es la inversa del seno. Pregunta, vale, si no. Si no. La verdad que me bugué. Bueno, sí, ahí ahora. Bueno, ahí respondemos sobre. Después está en la tangente, lo voy a anotar acá. Yo sé el otro. Negro, negro. El circuito del otro, el marrón. Ahí está. La tangente es igual a la división del cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Cuáles son? Correcto. La cosecante es la inversa del seno y la secante es la inversa del coseno. Bueno, eso. La cosecante es la inversa del coseno. No, La cosecante inversa del seno. la cosecante es inversa del seno y la secante es inversa del coseno. Vamos a anotar acá. Cosecante seno, secante coseno. Uh-huh. Y la cotangente lo voy a anotar acá abajo. La cotangente es la inversa de la tangente, que es igual a coseno sobre seno. Bueno, cuestión. El seno es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, el coseno cateto adyacente sobre la hipotenusa y la tangente cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Tanto cosecante, secante, la cotangente son inversas. ¿Qué quiere decir eso? Que la cosecante, como es inversa del seno, va a ser al revés, sería hipotenusa sobre cateto opuesto, igual que coseno y la tangente. Bueno, ¿qué son los catetos opuestos y el cateto adyacente? Estamos hablando de los catetos, ¿no? Es dependiendo del ángulo que nosotros vamos a ver. Por ejemplo, yo tomo este ángulo, ¿no? Alfa. ¿Sí? ¿Se ve ahí?
yo tomo este ángulo. ¿Cuál va a ser el cateto opuesto? Aquel cateto que esté enfrente de mi ángulo. Entonces, este sería el cateto opuesto de este ángulo. Entonces, el adyacente va a ser el cateto que conforme ese ángulo. ¿Qué quiere decir esto? Es el que está al lado, digamos, el que está más cerca. ¿Sí? ¿Cómo se pueden aprender esto? Hay varios truquitos que, con lo que se pueden aprender, cosa de que no se le arme un guiso enorme, digamos, que es la socatoa. Socatoa. ¿Sí? Seno opuesto sobre hipotenusa, coseno adyacente sobre hipotenusa y tangente opuesto por adyacente. ¿Sí? Sobre adyacente. Y ahí sabiendo esto, ustedes también pueden sacar el cosecante, el secante y el cotangente, como dije antes, es al revés nomás, como que invertí esto. ¿Sí? Hay otra que es un poco más larga, se los voy a explicar por las dudas, esta es la más conocida, que dice coca, coca, hip, hip. No da gracia a veces. No, voy a borrar. Sí, te toca a mí. Ya estoy. Y escribimos lo mismo, pero de acá para allá. ¿Qué es esto? El seno. Tenemos coca, coca, hip, hip, coca, coca, hip, hip. ¿Sí? Lo escribimos derecho como lo escribimos al revés. Esto sería el seno, cateto opuesto hipotenusa, coseno, cateto adyacente hipotenusa, tangente, los dos catetos, la cotangente, la inversa, la secante, sí, la secante, la inversa del coseno, y la cosecante, la inversa del seno. ¿Hay alguna duda? Sí. ¿Podemos usar calculadora o debemos trabajar con ángulos? Eso estaba por pasar. En el parcial no los van a dejar usar calculadora, por lo tanto, tienen que saberse los ángulos notables. Excelente. ¿Cuáles son los ángulos notables? Son el 0, el 30, ahí se ve o Me lo... está haciendo la- ¿Cuáles son los ángulos notables? Son 5.
el 0, el 30, 45, 60 y 90. Acá ponemos el seno, coseno y la tangente. Se lo pueden aprender por la tabla o si no lo pueden aprender por las manos. Ya se lo voy a enseñar esa parte. Bueno, ¿cómo hacemos la tabla? Ponemos 1, no, 0, 1, 2, 3, 4. Y abajo siempre divido por 2. 2, 2, 2, 2. Otra cosa, a todo esto, los de arriba nomás, le ponemos raíz. Bueno, y ahora lo resolvemos. La raíz de 0 es 0, dividido 2 es 0. Por lo tanto, el seno del ángulo 0 va a ser 0. ¿No? Ahora, la raíz de 1 sobre 2 da un medio, ¿no? La raíz de 1 es 1 sobre 2 queda así. Por lo tanto, queda un medio. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, tenemos la raíz de 2 sobre 2, que eso queda así, no se puede resolver. La raíz de 3 sobre 2, que también queda así. Y la raíz de 4, que la raíz de 4 es 2. 2 sobre la raíz de 2, que es 1. 2 sobre 2 es 1. Ahora, para calcular el coseno, es igual, nada más que, vamos de acá, de izquierda a derecha. ¿Sí? Hacemos lo mismo. 0, 1, 2, 3, 4. A todo esto le ponemos raíz. Bueno, lo escribo directamente porque ya saben cómo se resuelve. Porque termina siendo lo mismo. Acá es 1. Acá. Raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Acá raíz de 2 sobre 2. Lo voy a hacer un poco más abajo. Bueno. Escribí lo mismo, nada más que de izquierda a derecha. ¿Sí? Ahora la tangente sería el producto del seno y del coseno. No, el producto no es, disculpen, es la división del seno y del coseno. ¿Sí? Hacemos 0 dividido 1, 0. Ahora, un medio dividido 3 medios sería al ser división y estamos dividiendo fracciones, entonces pasa a multiplicación y se da vuelta esta fracción, la fracción que divide, ¿no? Serían 2 sobre raíz de 3. No sé si se ve. ¿Qué pasa? Esto se simplifica, queda 1 raíz de 3. Pero el denominador no puede quedar con raíz. ¿Se ve bien ahí? Siento que estoy muy abajo. No, sí. Se ve. El denominador no puede quedar con raíz. Entonces lo que hacemos es multiplicarlo.
raíz de 3 sobre raíz de 3. Para que se vaya esta raíz, así se nos hace más fácil después operar con eso, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se va esto, porque prácticamente son los mismos números, se simplifican. Vale. No, te quedaba raíz de 3 sobre 3. Al ser así, estas raíces se unen, por lo tanto, te queda raíz de 3 por 3, se multiplican, acá viene una multiplicación, ¿no? Se multiplican. Estos se multiplican, entonces hace una propiedad de la raíz que puedas unir en la multiplicación y la división, ¿no? Entonces sería 3 por 3 es 9. Sobre raíz de 3. La raíz de 9 termina siendo 3, ¿no? Entonces te queda raíz de 3 sobre 3. ¿Hasta ahí me siguen? Sí. ¿Sí? Bueno, borro acá. Seguimos con lo mismo. Acá te quedaba raíz de 3 sobre 3. Acá igual. Hacemos la multiplicación. Nos acordamos que como es división, se da vuelta la fracción esta. Y pasamos a multiplicación, ¿no? Como es prácticamente lo mismo, podemos simplificarlo y te termina dando 1. ¿Sí? Bueno, ahora seguimos con la otra, que sería raíz de 3 sobre 2 por 2 en este caso. Volvemos a lo mismo. Al ser división se da vuelta la fracción. Creo que quedó claro esa parte. Entonces, ¿qué pasa? Acá simplificamos los dos y te queda el 1 abajo y raíz de 3 arriba. En resumen, te termina dando raíz de 3. Y acá, 1 dividido 0, no se puede hacer, no te va a dar te puede dar cualquier número, no se puede dividir por 0 prácticamente. Ya más adelante en análisis o en intro a la mate van a poder ver bien más a profundo esto, pero esto no da. ¿Sí? No hay tangente de 90 grados. Bueno, acá, ¿se entendió? Sí, podrías bajar un poco la cámara. Ahí. Ahí está. ¿Se ve bien? Sí. Bueno, ¿alguien quiere copiar eso? Sí, aguantó un ratito. ¿Quedó? Sí, sí. Bueno,
una forma más sencilla de aprenderse esta parte es usando la regla de la mano. Puede ser la mano derecha como la mano izquierda. Sí, hasta los 90 grados está bien. Bueno, iba lo de la mano. Tenemos el pulgar 0, 30, 45, 60 y 90. Le damos los valores, digamos, a los dedos con los ángulos notados, ¿sí? 0, 30, 45, 60 y 90. ¿Qué hacemos? Contamos, por ejemplo, yo quiero saber el seno de 45. Contamos 0, 30 y 45. A este dedo. Se lo bajamos y vemos cuántos dedos nos quedan arriba. ¿Sí? Nos quedan 2. A ese número le ponemos raíz y lo dividimos por 2, que es 2 sobre raíz de 2, por ejemplo. Si quiero saber el de 60, hacemos 0, 30, 45, 60. Bajamos. ¿Cuántos dedos tengo arriba? 3. Entonces, a ese le ponemos raíz y lo dividimos por 2. ¿Ok? ¿Sí? Ahora, para el coseno, lo que hacemos es lo mismo, nada más que, por ejemplo, yo quiero saber el de 30, ¿no? Hacemos 0, 30, bajamos, y en vez de contar los de arriba, cuento los dedos que me quedan abajo. Serían 3. A ese le ponemos raíz y lo dividimos por 2, ¿sí? Que es 3, raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Y ahora para la tangente, lo mismo que le dije, tienen que dividir uno por el otro, ¿sí? Bueno, hasta ahí, ¿hay alguna duda? ¿Se entendió? Bien, bien. Sí, sí, se entiende. Bueno, ahora podremos pasar. No, con las manos no puedes hacer la tangente. Eso decía, sacas la tangente, el coseno y el seno con las manos es el mismo y lo dividís. Más o menos más fácil, porque aunque son 4 números, la tangente de 0 es 0, la de 30 es raíz de 3 sobre 3, la de 45 es 1, la de 60 es raíz de 3 y la de 90 no tiene. Más o menos, pero se pueden memorizar. Esa parte no. De nada, de nada. Pasemos con un ejemplo. Bueno, tenemos un ángulo rectángulo, un triángulo rectángulo, perdón. Sus ángulos son A, B, C. Mayormente a los ángulos los anotamos con mayúsculas y a los lados los podemos anotar con minúsculas. Listo. Un ejemplo. Si yo tuviese que la hipotenusa, o sea C, en minúscula, vale 5 centímetros, ¿no? Y uno de los catetos, A, vale 4. Yo quiero sacar el lado B, la B minúscula. ¿Cómo lo saco? Uso teorema de Pitágoras, ¿sí? Lo dije recién. ¿Qué es el teorema de Pitágoras?
la suma de sus catetos al cuadrado, igual a la hipotenusa al cuadrado, ¿sí? Vamos y reemplazamos. No sé si se ve bien ahí. ¿Sí? Reemplazamos. Uno de los catetos es 5 centímetros cuadrado más el cateto que yo quisiera sacar. Pueden ponerle C, pueden ponerle X, le pueden poner la B, que sería el lado, como quieran. Yo ahora le voy a poner C. No, para no confundir, vamos a ponerle la B minúscula. Perdón, ahí el cateto que pusiste el número, ese no sería 4. Sí, tenés razón, no me confundí. Y la hipotenusa va a ser 5 centímetros al cuadrado. Bueno, vamos a resolver esto. Sería el cuadrado, agarra tantos centímetros como el número. Sería 4 por 4, 16 centímetros cuadrados, ¿no? Esta es mi incógnita. Y acá, y acá, 5 por 5, 25 centímetros cuadrados. Ahora, lo que yo puedo hacer es despejar completamente B o hacerlo por partes, es lo mismo. Bueno, a ver, no tengo ni cómo. Bueno, lo que hice fue despejar el 16, lo pasé restando y también despejé el cuadrado de B. ¿Sí? Si no se entiende, lo hago por partes, no tengo drama. ¿Se entiende? Sí. Bueno, entonces, hacemos 25 menos 16. ¿Qué dice? Para hacer Pitágoras necesitamos saber solamente, solo dos lados. Para hacer Pitágoras, sí, necesitan saber solo dos lados. Si le dan un lado y un ángulo, a eso pueden usar las funciones trigonométricas que le acabé de explicar. Para que puedan sacar uno de los lados y ahí pueden usar Pitágoras. En realidad yo les doy herramientas para que ustedes las usen como quieran. No necesariamente tienen que seguir lo que yo hago, sino que lo pueden sacar como les sea más fácil a ustedes. ¿Sí? Bueno, seguimos. Tenemos 25 centímetros cuadrados y 16 centímetros cuadrados. Lo restamos y eso me da 9 centímetros cuadrados. La raíz, todo esto no lo resolvimos todavía, me da eso. ¿Sí? Ahora resuelvo la raíz y da que B es igual a 3 centímetros. Ya que la raíz cuadrada de 9 es 3 y la raíz cuadrada de centímetros cuadrados es centímetros solo. ¿Sí? Ahora ya sacamos que B da 3 centímetros. Bueno, esto es más o menos básico. Ya lo deben tener más o menos agarrado porque se lo enseñaron en el secundario, tengo entendido. ¿Hay alguna duda hasta acá? No. No. Vamos con otro ejemplo. Yo saqué un ejemplo del cuadernillo, no sé si lo tendrán a mano.
que es de la página 186, o si ustedes lo estuvieron viendo del PDF, le va a salir que la página es 100, no, la página del cuadernillo es 166, y si lo estuvieron viendo del PDF, como a mí me pasó, la página va a ser 186, ¿sí? El ejercicio 11 dice, calcular el área, el perímetro y los ángulos internos de la figura, sabiendo que θ es 30 grados. Ahí lo dibujo. Nos da dos datos. Que θ vale 30 grados y que la hipotenusa, a ver qué escribir. La página es 166 del cuadernillo, pero si ustedes la están viendo del PDF, de un PDF, le va a salir que la página es 186. ¿Sí? Es la actividad 11, por cierto. Bueno, nos dio dos datos. Un triángulo rectángulo, que uno de sus ángulos es 30 y su hipotenusa es 3. ¿Sí? Bueno, nos pide calcular el perímetro, el área y los ángulos internos. Yo, así de una, puedo sacar los ángulos internos. ¿Cómo? Porque sabemos que la suma de los ángulos internos de un triángulo da 180. Y acá tenemos 90 y 30 grados. ¿Cuánto me faltan para llegar a 180? Va a ser el triángulo. ¿Sí? Tenemos 90 y 30. ¿Cuánto nos falta para llegar a ese ángulo? ¿Sí? Sumamos los dos, 90 más 30, queda 120. Y hacemos 180 menos 120. Entonces, a este ángulo me va a dar 60. ¿Sí? Vamos a ponerle alfa. Ejemplo. Alfa, lo saqué y me da 60 grados. ¿Sí? Bueno, ahora nos pide que calculemos el perímetro o el área. Para saber el perímetro o el área necesitamos saber los otros dos lados que faltan. ¿Cómo hacemos? Usamos alguna de las funciones trigonométricas que le enseñé recién. ¿Sí? Empecemos. Yo voy a tomar θ, que mide 30 grados. Ustedes pueden tomar alfa si quieren, como quieran. Yo voy a tomar θ. Voy a hacer el seno de θ. Seno de θ es igual. ¿Cuál era el seno? El cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Sí? Voy a averiguar este cateto. ¿Sí? Cateto opuesto sobre hipotenusa. Ahora reemplazo los datos. Bueno, reemplace θ mide 30 grados. Cateto opuesto no lo conozco, lo que quiero averiguar. Y la hipotenusa es 3. ¿Sí? Ahora resolvemos. ¿El seno de 30 cuánto era? Lo resolvemos con la mano. ¿Sí? Seno de 30. 0, 30. Bajamos un dedo. Tengo 1 arriba. A ese le pongo raíz y lo divido por 2. Bueno, directamente lo puedo resolver. La raíz de 1, ¿cuánto es? 1. No hace falta que ponga la raíz en este caso. ¿Sí? Igual a cateto opuesto sobre 3. Ahora despejo el cateto opuesto. Hago 1/2 por 3. Paso este que estaba dividiendo multiplicando. Es igual a 3/2. ¿Sí? Bueno, ya tenemos que este lado mide 3/2. ¿Puedo borrar?
Sí, sí, sí. Sí. Me gusta que sea participativo los chicos. Bueno, ahora, sabiendo este cateto que medía 3 medios, puedo sacar este cateto, ¿sí? Podemos usar la hipotenusa o lo podemos sacar con alguna de las funciones trigonométricas. Para mí es fácil sacarlo con las funciones trigonométricas. Voy a usar esta vez el coseno, como para ir cambiando. Coseno del ángulo alfa. No, no. Sería, no, sería seno. Podría usar el coseno de Tito o el coseno del ángulo alfa. ¿Seno de tita o seno de alfa? Voy a usar seno de alfa. Es igual, bueno, la teta opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Reemplazo los datos. El seno de alfa es 60 y la hipotenusa 3. ¿Sí? Hacemos la regla de la mano. 60, 0, 3, 0, 30, 45, 60. ¿Cuánto yo tengo arriba? 3. A eso le pongo raíz y lo divido por 2. ¿Sí? Bueno, ahora despejo esto. No, sería raíz de 3 sobre 2 por 3. Es igual. Esto no me puede cambiar en nada. No puedo simplificarlo. Me queda así. 3 raíz de 3 sobre 2. ¿Sí? Esto me dio. ¿Se entendió? Sí, sí, se entiende bien. Bueno. ¿Por qué usaste el seno de 60 grados? ¿Cómo? ¿Por qué el seno de 60 grados? Ah, usé el seno de 60 grados, o sea, el seno de alfa al principio, lo había puesto, porque quería sacar el cateto opuesto de alfa. ¿Cuál es el cateto opuesto? El que está enfrente de alfa, que es la X. ¿Sí? Este no lo sabía. Lo quería sacar Ya caí. Gracias. para poder usarlo en el área y para poder sacar el perímetro. ¿Sí? Te pregunto una cosa, Sí, pero es más con lo que es despejar la incógnita. sí. Si, viste que vos, cuando utilizás las funciones trigonométricas, despejás el denominador porque tenés la hipotenusa, lo que te falta es el cateto opuesto. Sí. Si fuese al revés, si yo tuviese que hallar el denominador, que viene a ser la hipotenusa, y tenés el numerador, y el numerador lo pasás, ¿pasa multiplicando o cómo pasa? Ponele que yo tengo esto, lo que tenía antes. ¿Sí? Acá mi incógnita está en el denominador. Lo que yo hago es pasar la X a este lado multiplicando, ¿sí? Pasa para este lado multiplicando, y después paso esto dividiendo. ¿Por qué? Porque también está multiplicando. Paso esta parte. Lo que en realidad hago, lo hago de una, es como hacer un trueque, digamos. La X va para este lado y raíz de 3 sobre 2 va acá. ¿Sí? Pues lo puedes hacer así de una o lo puedes hacer paso a paso porque por ahí te enredas. Entonces, pasamos este para este lado. ¿Sí? Te queda
3 dividido raíz de 3 sobre 2. O lo puedes poner 3 sobre raíz de 3 sobre 2, como vos quieras. Para mí es muy fácil así me doy cuenta. ¿Por qué? Porque hacer división y esto es una fracción, lo tengo que dar vuelta para que sea multiplicación, ¿sí? Lo mismo que hice antes. Y ahí es más difícil, es más fácil de resolver. ¿Sí? Está, muchas gracias. Bueno, si querés seguir resolviéndolo, lo resolves, pero ahora seguimos con lo otro. Bueno, ya sacamos el cateto que nos faltaba, que era que era 3 raíz de 3 sobre 2, ¿sí? Ahora nos pide que saquemos el perímetro y el área. Empecemos por el área. Ustedes podrían haber sacado este cateto haciendo la hipotenusa tranquilamente, o usando el coseno de alguno de los ángulos, o usando la tangente de alguno de los ángulos, no importa. Podrían haberlo hecho como quisieran, pero yo lo saqué así porque para mí fue más fácil, y bueno, lo primero que se me ocurre. El área, ¿sí? ¿Cómo era el área de un triángulo? Base por altura, dividido 2. ¿Sí? Ahora, reemplazamos. ¿Cuál es la base? Esta, raíz de 3, 3 por raíz de 3 sobre 2. La altura, esta parte que está acá, es 3 medios. ¿Sí? Acordémonos que sigue estando sobre 2, ¿no? Y ahora vamos resolviendo. Queda esto, 2 por 2, 4. Y esto, 3. Se multiplica este, ¿no? El que está solo. La raíz es intocable hasta que haya otra raíz. ¿Sí? Tenemos 3 por 3, 9. Por raíz de 3. ¿Sí? Esto sobre 2. O yo prefiero ponerlo, digamos así, todo seguido, para que se lea más fácil. Podemos poner dividido 2. ¿Qué pasa cuando está dividido 2? Acá no. Acuérdense que hay un 1 abajo del 2, por lo tanto, lo dan vuelta y se pasa multiplicación. ¿Qué quedaría? ¿Cómo te dio 9? Bueno, 9 me dio porque multipliqué 3, raíz de 3 por 3. Esto pasa, cuando multiplica estos de arriba, la raíz de 3 no se toca, a no ser que tengas otra raíz, ya sea raíz de 3, raíz de 2, o raíz de 5, o otra raíz que no se pueda resolver, sí multiplica la raíz. Pero, como no hay otra raíz, directamente multiplique 3 por 3. ¿Sí? No sé si se ve bien. La raíz de 3 es un número en sí, no tienen que considerarlo como una operación. La raíz de 3 es un número irracional y como es muy largo y es infinitamente imposible de escribir, digamos, es más fácil expresarlo como raíz de 3. Es como si pusiera una X en su lugar. Entonces tengo 3X por 3 son 9X. Claro. La raíz de 3, tanto la raíz de 2 también, son números extremadamente largos y lo tendrían que empezar a considerar o familiarizarlo como si fuese un número común, como si fuese una X o como si fuese pi, ponele. Bueno, de ahí llega 9. Después, lo que hice fue multiplicarlo por un medio. A mí me es más fácil hacerlo así. Si ustedes lo pueden hacer de esta forma, ponerle sobre 2, mortal. Pero para mí es más fácil hacerlo así, lo leo mejor. Ahora lo que hago es multiplicarlo, ¿sí? 4 por 2, 8. Y queda así. ¿Sí? Esto no puede simplificar nada, no puede seguir operando,
este es el resultado del área del triángulo. ¿Alguna duda? Bueno, sigo. Ahora nos pide que saquemos el perímetro. ¿Cuál era el perímetro? La suma de todos sus lados, ¿sí? Pregunta Carolina si el resultado del área lo ponemos con unidad. Eso solamente en el caso de que ustedes les dé una unidad. Si le dice Claro. centímetro, metro, lo van a poner metro cuadrado, metro cuadrado. Claro. Si le da centímetro, metro, ahí sí. Pero como a mí no me dio nada, solamente me dio 3, no hay ninguna unidad para poner, ponen directamente el número, ¿sí? Ahora pasamos con perímetro. ¿Vos te estás fijando en el chat? Sí. Bueno. El perímetro que era la suma de todos sus lados, ¿sí? Entonces sería 3 más 3 medios más 3 raíz de 3 medios, ¿sí? Lo que acá podemos sumar fácil son estos dos. Sacamos denominador común, que en este caso es 2, porque en común de todos, ¿sí? Y al 3, ¿qué hacemos? 2. Dividido 1, 2, por 2. 2 dividido 1, que acá había un 1, ¿sí? Dividido 1 es 2, por 3 es 6. Vamos a hacer este, ¿no? A ver si cierra. Bueno, 6. Al otro lo ponemos como estaban, ya que los denominadores no los cambian. ¿Sí? Bueno, seguimos. Lo que podemos sumar lo sumamos, lo otro no. Podemos sumar ahora el 6 y el 3, que da 9. Y acá, al resultado lo podemos dejar así, porque no podemos sumar un 9 solo con 3 raíz de 3. Perdón. No podemos sumar este 9 con este 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, no podemos sumar este 9 con este 3. ¿Por qué? Porque este 3 está afectado por la raíz de 3. Es como si quisiéramos sumar una X con un número que no tiene X. No podés. Sí se puede multiplicar, pero no se pueden sumar, ¿no? Lo que sí podemos hacer acá, que pueden dejar así si quieren, lo que sí podemos hacer es factorizarlo al número. Hacer un caso de factoreo. ¿Cómo? Yo tengo que encontrar un número que sea común entre esto y, bueno, una vez que lo encuentro, empezar a factorizar. No sé si hay alguno que se acuerde de los casos de factoreo. Yo voy a sacar factor común. Y el número que yo encuentro acá, lo voy a escribir acá porque si no va a estar muy abajo. El número que yo encuentro para mí es 3 medios. ¿Sí? Un número común entre todos. ¿Qué hago ahora? Lo divido. 3 medios dividido 9. No. 3 medios dividido 9 medios. ¿Sí? Y lo pongo acá el resultado. Entre paréntesis. Y acá hay una multiplicación. Bueno. 3 medios dividido 9 medios. Recordemos que este denominador está separado tanto para el 9 como para el 3 raíz de 3. ¿Sí? 3 medios dividido 9 medios me da 9 medios dividido 3 medios. Da 3. Me da 3. ¿Sí? Más esto. Que 3 medios dividido 3. 3 por raíz de 3 sobre 2 te da raíz de 3.
¿sí? ¿Cómo compruebo esto? Para que sea más fácil, por si no me entendieron. Lo que yo hago es, ¿sí? Básicamente esto es lo mismo que esto, ¿no? Y yo voy a dividir 3 medios por esto, que serían, ¿sí? Nos acordamos que al hacer división se da vuelta y pasa a hacer multiplicación. ¿Se ve ahí? Estás haciendo al revés. Es 9 medios dividido 3 medios. Entonces el que se da vuelta es el otro. Pero bueno, realmente es el mismo resultado. Prácticamente lo mismo. Lo hacemos así. ¿Sí? Lo multiplicamos. Lo podemos simplificar. El 2 con el 2 queda 1. El 9 con el 3, que el 3 da 1 y el 9 da 2. No, el 9 da 3. ¿Sí? Entonces te queda 3 por 1, 3. Y 1 por 1, 1. ¿Sí? Lo mismo que está acá. Ya te quedaste sin esto. Sí, me estoy cayendo recién. Y bueno, y el raíz de 3 es lo mismo. Es 3 por raíz de 3 y te da. ¿Sí? Bueno, ¿había preguntas? Sí, había un par de preguntas. Acá preguntan si también hay que aprenderse de los ángulos notables de secante, cosecante y cotangente. Sí, es lo mismo, digamos. Son los mismos que Sí, los otros. son los mismos, pero como dije recién, han dado vuelta. Es la inversa de esos dos. Vos te lo puedes aprender, si te aprendes el seno, coseno y tangente, te vas a aprender el cosecante, secante y cotangente. ¿Por qué? Porque son lo mismo, nada más que lo giras. También ¿Hay otra? preguntan cuál es la fórmula que se usa para sacar el perímetro, y de todas formas ya lo respondió Nahuel. En un triángulo sería la suma de sus lados. Igual siempre es la suma de los lados. Digamos. Un triángulo sería A más B más C. Claro. Depende del triángulo, lo puedes hacer más simple. Si vos tenés un triángulo equilátero, como le dije al principio, que sus triángulos son iguales, pueden hacer lado por 3. Porque como sus 3 lados son iguales, terminan sumando los 3 lados iguales. Y bueno, lo hacen por 3, que es más fácil. En el isósceles, como tienen dos ángulos iguales y uno desigual, hacen lado por 2 al lado. Y en el escaleno, así suma los 3 lados, que son distintos. Y bueno, ¿hay otra pregunta? Carolina pregunta, o sea que tendríamos que poner la raíz en el denominador para la inversa. ¿Se puede? No, no se puede, pero como le dije de un principio, lo que pueden hacer si tienen una raíz en el denominador, si tienen una raíz en el denominador, lo que hacen es multiplicarlo por el mismo. Nahuel está on fire, la verdad que está respondiendo todo. ¿En serio? Sí. ¿No quieres venir a la clase vos? Dice, no, Casi pones Nahuel. el denominador y lo multiplicas para sacarla. Claro, lo que hace es esto básicamente. Si tenés un denominador con raíz, lo multiplicas por la misma raíz en su fracción, ¿no? Raíz de 3 sobre raíz de 3. Esto te termina dando raíz de 9 y resolver la raíz de 9 queda 3. Y acá arriba te queda raíz de 3 sobre 3, ¿sí? La raíz de 3 puede estar arriba en el denominador, pero no puede estar abajo. Haciendo esto, prácticamente lo mismo. Y te queda mucho más fácil para operar más adelante. Franco dice que eso sería la racionalización de los denominadores. Bien ahí, Franco. Bueno, ¿puedo borrar esto? Bueno, lo borro.
¿Qué pasa si a nosotros nos dan un ángulo que no tiene un ángulo recto, no es rectángulo, ¿sí? Por ejemplo, este, medio feo, pero se entiende el ejemplo, ¿no? Tenemos este ángulo, este triángulo, digo. No podemos usar hipotenusa, no podríamos usar el caso de las funciones trigonométricas. Lo que podemos hacer son dos cosas. Tenemos la teoría del seno, el teorema del seno y del coseno, perdón, y dividirlo prácticamente, partirlo en dos al triángulo, ¿no? Lo que hacemos es fijar el punto de cualquiera de los vértices y trazar una línea perpendicular a la base o cualquier otro de los lados. Por ejemplo, así, ¿no? Y acá ya tenemos un ángulo recto, ¿sí? Y tenemos otro triángulo rectángulo, lo dividimos en dos, ¿sí? Esto es lo mismo que esto. Sería como perpendicular a la hipotenusa, no a la base del piso. Sí, también puede ser perpendicular a cualquiera de los lados que tenga el triángulo. El tema es que es más fácil hacerlo así. Por ejemplo, si vos tenés un triángulo equilátero, haces uno desde la punta hasta la base. Pero en realidad, bueno, lo puedo hacer desde cualquier, porque también puedo hacerlo desde acá y cortar el triángulo por la mitad, ya sea perpendicular a alguno de los lados y que pase por la punta del triángulo. Pregunta Tobías, ¿para cuándo servirían los opuestos de las razones? O sea, esto que vos hiciste multiplicar y dividir. Como no puse las razones, ya sea Cuando vos tenés cotangentes, cuando vos tenés la raíz en el denominador, digamos. ¿Sí? servirían porque con el si vos tenés que operar más adelante, es mucho más fácil operar con un denominador siendo un número no racional, o sea, no teniendo raíz, digamos. Es mucho más fácil operar porque ponele que vos tenés que sumar un perímetro y uno de tus lados tenés un denominador con raíz. Así que, ¿cómo haces para encontrar un denominador común? ¿Sí? ¿Te referías a esto, Tobías, o si no te referías a la inversa de seno y eso? Ahora me entra la duda. ¿Estoy? A ver. Cualquier cosa voy respondiendo otra. Bueno. Cualquier cosa, Toby, si te animas a hablar, escribí o directamente interrumpí el chat mi drama. Ahí está. Bueno, mortal. Seguimos. ¿Qué pasaba? ¿Qué dice? O sea que los triángulos obtusángulos, así como podemos usar el teorema del seno o coseno, y si no los dividimos a la mitad formando dos triángulos rectángulos. Claro, ya sea obtusángulo o acutángulo, cualquiera de los dos, porque en un triángulo, como dije recién, equilátero o un triángulo que tenga todos sus ángulos agudos, también podés partir en dos el triángulo y empezar a operar con eso. Bueno, tenemos esto que podemos hacer, dividir en dos el triángulo, o tenemos el teorema del seno y del coseno. Lo pueden hacer así, pero no siempre le va a salir, o por ahí necesitan saber el teorema del seno y del coseno, ¿no? Pero bueno, se lo voy a explicar ahora. Teorema del seno y del coseno.
Tenemos un ángulo así. ¿Sí? A, C. Siempre, vuelvo a repetir, a los ángulos siempre lo escribimos con letra mayúscula y a los lados con letra minúscula. Lo que hice yo acá es poner A, por ejemplo, uno de los ángulos, y poner el lado opuesto con el mismo nombre, nada más que minúscula. ¿Sí? El teorema del seno dice que la división de uno de los lados por el seno de su ángulo opuesto es igual a lo mismo de los otros ángulos. ¿Sí? Es decir, ¿sí? El lado A, que es el lado opuesto al ángulo A, lo hacemos en división y ponemos el seno del ángulo A. ¿Sí? Y acá igual, o sea, esto va a dar lo mismo. ¿Sí? Esto nos sirve para cuando tengamos que sacar ya sea un ángulo o un lado y tengamos el ángulo de uno y el lado del otro. Por ejemplo, tenemos el ángulo A y el lado A y queremos sacar el ángulo B y también nos dan de dato el lado B. Y podemos empezar a operar con esto, ¿no? O sea, cuando nos dan una pareja, digamos, un ángulo y su contrario y otro dato más. Sí, podemos usar esto. Ok. Pero no es necesario que usen los tres sí o sí. Tranquilamente, esto dice que cualquiera de las tres operaciones son iguales. Es decir, que puedo usar A con C, o B con C, o B con A, como quiera. ¿Sí? Ahora, el teorema del coseno dice, es más o menos parecido al teorema de Pitágoras. Nada más que, bueno, se agrega una cosa más. Bueno, el C es prácticamente lo mismo. Creo que si lo pongo así, capaz que se den cuenta cómo hacer el C. Porque si no, gasto mucha tinta y después no llego a las 7, No a llego las a 7 fin de la de tarde. mes. No llego a fin de mes. No me paga la verdad. Bueno, tenemos, ¿qué es el teorema del seno? Del teorema del coseno. Dice que uno de sus lados al cuadrado es igual a la suma de los otros dos lados del cuadrado menos el doble de A y C, de B y C acá sería. El doble del producto de los dos lados que faltan, ¿no? O sea, entre los dos lados que sumamos recién, por el coseno del ángulo, de su ángulo, del ángulo opuesto, como quieran llamar. ¿Sí? El B es lo mismo, sería B al cuadrado igual a C al cuadrado más A al cuadrado menos 2 por C por A por el coseno de B. ¿Sí? Y el C es lo mismo, nada más que se reemplaza, ¿no? ¿Se entiende? ¿Sabemos bien? ¿Quieren copiar esto? Sí. ¿Ahí se ve? Quédate ahí. Sí. ¿Se ve mortal o no? Sí. ¿Cuál cosa me avisan si ya lo copiaron? Hola, te hago una consulta.
Sí, sí. Dice, porque no alcanzo a ver, dice -2 por Por los abajo, otros dos lados. perdón, en Menos vez 2. a la 2. Claro, sería uno de los lados al cuadrado igual a los otros dos lados al cuadrado menos 2 por esos dos lados por el coseno del ángulo opuesto. ¿Sí? En este caso, lo dicto. A al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado menos 2 por b por c por el coseno de a. ¿Sí? Bien. Y el de abajo sería Lo sea. mismo. Lo único que reemplazas, sacas b y metes a, digamos. B al cuadrado igual a c al cuadrado más a al cuadrado menos 2 por c por a por coseno de b. Ah, buenísimo. Gracias. Vamos. El c es lo mismo. Si quieren lo escribo. Fíjese bien, cualquier cosa, la diferencia entre mayúscula y minúscula. No es lo mismo que poner a mayúscula acá, como si yo recién, en abo, que poner a minúscula, porque ahí estaríamos hablando del ángulo. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Sí, todo bien. Sí, se entiende bien. Sí. Ok. Sigo entonces. Bueno, pasemos Tenía a una. una Sí, sí, duda, disculpa. sí, digo. Cuadrado igual a c al cuadrado más a es siempre a. ¿Cómo? Es siempre más, digo. Ahí donde decía b al cuadrado igual a c al cuadrado más a al cuadrado. Sí. Eso es más, es como si fuese la hipotenusa al principio. Siempre más. Sí, siempre es más. Menos, o sea, Ah, la primera parte es como si fuese la hipotenusa, ¿no? Uno de los lados al cuadrado más la suma de los otros dos lados al cuadrado, ¿sí? Lo único que cambia es que restamos 2 por los otros dos lados. En este caso, si estamos tratando de sacar b, restamos 2 por a por c por el coseno del ángulo b. O sea, el coseno del ángulo opuesto. Si estamos tratando de sacar b, usamos el ángulo opuesto. ¿Sí? sí, sí, gracias. Dale. ¿Alguna otra duda? ¿Cuándo se usa el coseno? Cuando vos quieras. Ponele. Tenés el teorema del seno y el coseno, que es lo que expliqué recién. El teorema del seno era que el lado sobre el seno del ángulo opuesto es igual al lado por el seno del ángulo opuesto del otro ángulo del otro lado, es igual al lado sobre el seno del ángulo C, digamos, del ángulo que sobra. Podés usar eso cuando cuando tengas tres datos, tengas un ángulo y un lado, o sea, el lado opuesto, y uno de los lados o uno de los ángulos. Y te pide sacar uno de los lados que tenía acá, ¿sí? Si te sirve. Si no, podés usar el coseno, que es un poco más largo, pero eso te ayuda a sacar uno de los lados, ¿sí? Por ejemplo, yo quiero sacar A y tengo el lado B, el lado C y el ángulo A. Y de ahí puedo usar, y no tengo el lado B, el ángulo B y el ángulo C. Y ahí puedo usar todo el chorizo ese que escribí recién. Expliqué eso, una chica preguntó, creo, de cuándo se usa el coseno. Se usa el coseno en el teorema del coseno y se usa el seno en el teorema del seno, ¿sí? ¿Estamos? Bueno, le demos. Ahora pasemos a un ejemplo.
Vamos a este problema, ¿sí? Tengo un triángulo que no es rectángulo. No sé si se ve de ese lado. Ahí, sí. Tengo un triángulo que no es rectángulo, medido de datos. Uno de los ángulos, dos ángulos digo, el 45 y el 60, y me dio uno de los lados. Me pide sacar otro de los lados, ¿sí? ¿Qué podría usar ahora? Bien, teorema del seno. Tenemos, ¿cómo era el teorema del seno? Ponele a este lo nombro A, a este le pongo B, ¿sí? A este le pongo B minúscula, y a este le pongo A minúscula. ¿Sí? Hacemos. Lo planteamos primero. ¿Sí? Y ahora reemplazamos los datos. Estamos usando el teorema del seno. Reemplazamos los datos. A, que no lo tengo. Tenemos el seno de A, que sería el seno de 45 grados. Uy, se ve bien porque se me está acabando la tinta. Sí, un poquito más grande. ¿Mm? Se ve bien, pero escribe un poquito más grande. El lado B, que es raíz de 3, ¿sí? Y el seno de B, que sería seno de... ¿Sí? Ahora, ¿qué hago? Resuelvo los senos y despejo. ¿Cómo quedaría acá? A sobre seno de 45 tenemos 0, 30, 40 y 5. 0, 30, 45. Bajamos, ¿cuántos tengo arriba? 2. A eso le pongo raíz y lo divido por 2. El seno de 60. Tengo 0, 30, 45, 60. ¿Cuánto me quedan? 3 arriba. A eso le pongo raíz y lo divido por 2. Ahora puedo operar. ¿Cómo hacía esto? Bueno, como le expliqué recién. Lo pongo así, todo derecho, para que sea más fácil poder operar. ¿Se ve ahí? ¿Se ve? Sí, sí, sí se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Bueno, lo que hice acá fue ponerlo, digamos, costado, en división. Sería raíz de 3, raíz de 3 sobre 2. ¿Qué pasa cuando estoy dividiendo una fracción? Se da vuelta y pasa a multiplicación. Voy a hacer lo mismo con esta, como para hacerlo todo de una. No, con esta no. Vale. ¿Sí? ¿Qué pasa acá? Tengo los mismos números. Acuérdense que raíz de 3 lo podríamos tratar como un número, como si fuese x, como si fuese pi. Entonces, al ser lo mismo, lo podemos simplificar. ¿Qué queda? 2, y a esto lo paso para este lado. Si esto está dividiendo, lo paso multiplicando para este lado. Me queda la A sola.
¿sí? 2 por raíz de 2 sobre 2. ¿Qué pasa acá? También puedo simplificar y me queda raíz de 2 sola. Por lo tanto, A es igual a raíz de 2. ¿Sí? ¿Se ve ahí? ¿Puedo llevar la parte de abajo? Creo que no. A ver. Ahí se llega a ver. Sí, gracias. Sí, ahí se ve. ¿Cómo? Creo que uno habló. No, que ahí se ve bien. Dale, dale. ¿Por qué ahí cuando pasaste el denominador de abajo de A, no lo diste Sí. vuelta? Al pasar como No lo di vuelta multiplicación. porque prácticamente lo tendría que haber dado vuelta después y es lo mismo. Ah, Entonces, si querés lo puedo dar vuelta y hacer que sea A por 2 sobre raíz de 2. Pero bueno, prácticamente lo iba a tener que mandar para este lado y lo iba a pasar como estaba. Así que era medio al vicio, digamos. Parezco la señora, la esposa del alcalde de las chicas súper poderosas que nunca se ve la cara. Bueno, quedó esto, ¿no? ¿Cómo usamos el seno? ¿Cómo usamos el teorema del seno? Sí, gracias. De una. ¿Puedo borrar o alguno no terminó de copiar? Bueno, pasamos a otro ejercicio. Este también es del libro, que es de la página, para los que tengan el libro, de la página 201, y lo que están leyendo en PDF es de la página 221. ¿Sí? Dice, de un triángulo en el que A mide 6 centímetros, Discúlpame, ¿qué ejercicio es de la página 201? es de la página 201 para lo que tengo en el cuadernillo. Es el ejercicio 7. Ah, bien, gracias. Dice que A, un lado A mide 6 centímetros, B, el ángulo B mide 45 grados, ¿sí? Y C mide 105. Dice, calcular B. Sería, este nos pide calcular. De arriba, acá. ¿Sí? Bueno, acá sería, para completar más o menos, el lado C y el ángulo A. ¿Qué podríamos hacer acá? Teorema de coseno. Claro, pero antes de eso tenemos que sacar los otros dos lados. Bueno, por lo menos un lado tenemos que sacar. ¿Sí? Si no, ¿no se podría calcular el ángulo A y hacer teorema del seno? Claro, se puede hacer eso. ¿Cuánto sería el ángulo A? Tenemos 105 y 45. 30. Pero el de 105 tendría que ser 90. ¿Cómo? A ver, voy a cambiar. ¿Cómo? Que el de 105 tendría que ser 90 si es rectángulo, pero no es rectángulo. No, no es rectángulo, pero eso
No, Ah, se sigue cumpliendo la ley igual, digo. Ah, claro. sigue siendo teorema del seno. No estamos usando ya sea Pitágoras o funciones trigonométricas. ¿Sí? Lo que estamos sacando acá es cuánto mide A, porque ya tenemos el lado B, el ángulo B y el ángulo C. Ahora sumamos esos dos ángulos. 105 grados más 45 grados. ¿Cuánto sería? 150. Acuérdense que la suma de todos los lados tiene que dar 180. Por lo tanto, 150 más A nos da 180. Entonces despejamos A. Esto te quedaría 30 grados. ¿Sí? Mide eso. Ahora tenemos el lado A, el ángulo A, tenemos el ángulo C, el ángulo C y el ángulo B. Nos pide sacar el lado B. ¿Qué podemos hacer? Teorema del seno. Sería A sobre seno de A y el lado B sobre seno de B. Ahora, ¿qué hacemos? Reemplazamos los datos con los que tenemos. A valía 6 centímetros. 6 centímetros. El ángulo A valía 30 grados, lo acabamos de sacar. El lado B lo queremos sacar, no lo tengo, y el ángulo B es 45. Listo. Ahora lo que hacemos es sacar los senos. Vámonos, que reglite la mano. Serían 0, 30, el seno de 30 es un medio. Lo hacemos directo porque supongo que ya se aprendieron esa parte. Igual, a ver, y el seno de 45 es raíz de 2 sobre 2. ¿Sí? Ahora despejamos. O tranquilamente podemos resolver este lado también. ¿Cuánto es? 6 centímetros dividido un medio. Son 12. de 12. Te da 12 centímetros. ¿Sí? Igual a B sobre raíz de 2 sobre 2. ¿Qué hacemos? Pasamos esto para este lado, lo voy a hacer acá. Sería 12 centímetros por raíz de 2 sobre 2. Acá hacemos, simplificamos el 12 con el 2 y nos da 6, 6 centímetros sobre 2. Por raíz de 2. Pueden poner el centímetro, no pueden poner el centímetro. Creo, la respuesta nos da unas respuestas, nos da opciones. La respuesta correcta es A. Tengo entendido que en el libro no ponen centímetros acá. Así que supongo que está bien. Si quieren ponerlo, si quieren no lo pongan. Acá en este caso lo mismo. Porque ¿cuánto mide 6 centímetros por raíz de 2? ¿Sí? ¿Se entendió?
Sí, se entendió. Se reentendió. Bueno, ya encontramos B, que B vale 6 por raíz de 2 centímetros, como quieran. ¿Cómo? En las actividades obligatorias nos pedían averiguar la periodicidad de la función sin coseno de x menos pi. ¿Cómo hacemos eso? Y Nahuel dice, eso lo sacó con las propiedades de la periodicidad. Sí, exacto. Bien ahí, Nahuel. Está afiladísimo. Está afilazo, Nahuel. Bueno, borro esto. Mati, yo tengo una duda, Dale. pero borra tranquilo, sí, ya terminaste. Seno, coseno y tangente, ¿sirven cuando no hay un triángulo rectángulo? Sí, Ah, bueno. sirven. No te sirven las funciones trigonométricas cuando no hay un triángulo rectángulo. Pero sí podés usar el teorema del seno y del coseno. Y también podrías sacar con la tangente de algún ángulo, en un caso específico. Ahora no se me ocurre ninguno. Pero sí, sirven. Y aparte, el teorema del seno y del coseno, o sea, el seno y el coseno lo estamos usando ahora. Está, ok. Cabe aclarar que el teorema del seno y del coseno no es lo mismo que las funciones trigonométricas. ¿Sí? ¿Alguien tiene otra duda? Lo de las propiedades. ¿Las propiedades del seno? Supongo que las propiedades de periodicidad. Ah, no, esa parte no la di. No me acuerdo de dónde está en el video. Creo que Nahuel lo debe saber. Nahuel. Está en la parte de funciones, chicos. Ahí se pueden fijar. ¿Otra duda? ¿O seguir cerrando? Lo de identidades trigonométricas, ¿en qué caso se usaría? Identidades trigonométricas. O sea, las que están en la fórmula esa que pasaron un PDF lleno de fórmulas, digamos. Supongo que justamente es la tablita de fórmulas de siempre. ¿Cuál es? La tablita de fórmulas que tiene justamente razones trigonométricas y tiene un par de cosas más. Pero bueno. Ah, eso son todo lo que expliqué recién, ya serían las funciones trigonométricas o el teorema del seno y del coseno. No sé si también está... Debe haber cosas de funciones y demás. O sea, Sí. tipo, la tablita tiene de todo. Sí. Es un resumen de fórmulas. De acá se usa también en primer año, ¿no? Sí. Nitronamate. Se usa en nitronamate, también le va a servir de acá al año. Claro, preguntaba porque había una parte que decía identidades trigonométricas, que estaban todas las fórmulas de división del seno, el coseno. No sabía si entraban ahora en el parcial. Sí, seguramente van a entrar, en algún momento lo va a usar. Todo esto que te di te va a servir para el parcial. Ustedes en Intro a la Mate van a profundizar un poco más y después en análisis también van a profundizar un poquito más todavía, pero lo importante es que ustedes sepan identificar en qué momento usar seno, coseno, tangente, bueno, cosecante, etcétera, y por eso que Mati recién lo explicaba de dónde sale y para qué sirve, digamos, en un triángulo y en qué tipo de triángulo me sirve. A partir de ahí tienen que trabajar ustedes. Después no se enrosquen demasiado viendo fórmulas que parecen enormes. Ya se van a enroscar demasiado con nitronamate y análisis 1, que no les va a gustar. Si les gusta, bueno, No me los asustes. No, mentira, análisis y nitronamate muy bueno, la verdad. Bueno, ¿alguien más tiene una duda? Puede activar el micrófono, puede escribir por chat. Nahuel. Me gusta ese chico, la verdad. Bueno, para ir cerrando, en resumen, todo esto va a entrar en el parcial, les va a reservir. Si quieren, esto va a ser... Eso es de función. Sí. Esto va a ser
es grabado, va a ser subido al canal de la ODM, ya estaremos también difundiendo por los grupos cuando se suba.